Hola, mi nombre es Manuel Area y soy profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de La Laguna, en España. Yo quisiera abordar hoy el tema, o la temática que he titulado Niños y jóvenes enredados en la red. El uso y abuso de la tecnología digital. Fundamentalmente yo quisiera con esta presentación dar algunos consejos a padres, madres, a familias sobre la problemática que puede implicar, como digo, no solo la utilización, sino el abuso de las tecnologías digitales a sus hijos e hijas. Fíjense, hace unos años, muchos años ya, en los años 60, 70, las familias giraban en torno a una tecnología que se llamaba televisor, que era, como digo, hace 30, 40 años en blanco y negro. Más adelante esa tecnología fue evolucionando y se convirtió en una televisión a color, con múltiples canales, pero de algún modo lo que era la organización y el forma de consumo de información y uso de la tecnología seguía siendo algo colectivo en el hogar. Hoy en día, sin embargo, en muchas de las casas lo que está ocurriendo, y este es un cambio sustantivo, es que cada uno de los miembros familiares posee su propia tecnología, su propia computadora, su propio teléfono inteligente o smartphone, su propia tablet. En definitiva, lo que está ocurriendo es que hay una individualización y un acceso a toda la información y a los contenidos que hay en la red por parte de cada miembro de la familia. Y esto marca una notoria diferencia con lo que ocurría, como vimos antes, en décadas anteriores. ¿Qué significa esto? Pues que estamos actualmente en lo que muchos autores denominan una especie de ecosistema digital, es decir, una especie de realidad paralela a la física, a la empírica, donde los individuos, las personas, estamos interconectados, ¿no? Y esto configura lo que se conocen como redes sociales. A la vez nos permite ser ubicuos, es decir, con nuestra propia tecnología estamos conectados independientemente del sitio físico donde estemos e independientemente del momento. Esto no ocurría con la televisión, con el cine o la radio. Necesitábamos estar atendiendo a ciertas horas y en ciertos lugares donde estuviera esta tecnología. Actualmente la tecnología acompaña a un niño, a un joven, a un adolescente, a un adulto, ¿no? Y hay otro concepto muy interesante que es lo que se conoce como la computación en la nube, es decir, ya la información no está guardada en el aparato, en el dispositivo, sino está dispersa y accesible en eso tan etéreo que se conoce como la nube, o si quieren, el ciberespacio. Bueno, vamos a analizar esto un poco más. El hecho de que yo esté, o como individuo, conectado con otra gente en redes sociales, piense en Facebook, piense en Twitter, piense en todo el sistema o recursos o aplicaciones que hay en la web, nos lleva a plantear un problema que hasta hace poco no existía, que es el concepto de ¿quién soy yo en la red? Evidentemente se ha trabajado quién soy yo, la identidad, en el marco de mi familia, de mi barrio, de mi pueblo, de mi escuela, de mi trabajo. Yo soy alguien configurado por mis relaciones con los demás que me rodean. Sin embargo, el hecho de saltar, como digo, al ciberespacio y conectarme con los demás y producir información enviando mensajes, como digo, en Twitter o en Facebook, escribiendo blogs, consumiendo información de otros, configuran lo que pudiéramos llamar una identidad digital. Y esto muchos niños, adolescentes, jóvenes y también adultos no lo tienen muy claro. No tienen muy claro de que todo lo que hago en la red, todo lo que escribo, todo lo que consumo, los sitios web que visito, van quedando registrados y al quedar registrados son accesibles por los demás. Por tanto, una identidad digital pudiéramos definirla como la visión que tienen los demás de mí mismo a través de mi huella, de lo que voy dejando en la red, en el ciberespacio. Y esto nos lleva a un problema educativo importante, que es la alfabetización. Es decir, cómo formar a una persona para que sea culta, inteligente en la red, en los espacios digitales. Evidentemente este concepto de alfabetización es bien distinto del que era hace 30, 40 años cuando entendíamos alfabetización como saber y leer libros, textos escritos. Hoy en día la alfabetización o la competencia digital, como hablan otros autores, es algo complejo que no podemos obviar y debe ser abordado desde las escuelas, institutos, cualquier centro educativo.
Vamos a atender y caracterizar un poquito con mayor detenimiento lo que es los jóvenes en la red o, como alguna gente denomina, la generación de las pantallas. Como veíamos en diapositiva anterior, en estos momentos algo que caracteriza a la generación de jóvenes y adolescentes actuales es que cada uno tiene su dispositivo y este sujeto, este individuo, este joven está conectado con otros a través de la nube y configura espacios, pandillas, etc. Hay muchos estudios sobre este particular que han investigado estas cuestiones, ¿no? Hay este reciente libro denominado Los jóvenes en la era de la hiperconectividad, ¿no? ¿Qué nos dicen estos trabajos? Y hay varios similares que pueden ustedes localizar y descargar y consultar. Pues nos dicen que para los jóvenes actuales las tecnologías ya no son nuevas, los adultos todavía seguimos hablando de nuevas tecnologías, pero para ellos en estos momentos que nacieron prácticamente con las mismas, son lo que pudiéramos denominar una seña de identidad. Es decir, el teléfono móvil o el celular, como se dice en Latinoamérica, o el teléfono inteligente, vendría a ser la tecnología más propia de esta generación. ¿Por qué? Porque es una tecnología que integra a medios, recursos, a tecnologías ya del pasado, pero encerradas, integradas en un único aparato. A través del móvil no solo se habla por teléfono, no solo se envían mensajes, piensen en WhatsApp o SMS, no solo se ve televisión, no solo se ven vídeos, no solo se hacen fotos, no solo se oye música, es decir, el smartphone, por decirlo de algún modo, es la tecnología que un joven, un adolescente, considera más representativa de su propia generación y que le permite estar conectado con su pandilla, con su grupo de amigos, obtener información gratuita, es instantaneidad en esa comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro dato que destaco por ahí, de estos informes: las mujeres, las chicas, son más comunicativas, es decir, utilizan con fines de comunicación más estas tecnologías digitales que sus compañeros varones. ¿Qué hacen básicamente los jóvenes cuando usan tecnología? Pues hay una representación en esta forma de pirámide que fundamentalmente lo que hacen es comunicarse. Otra actividad, en menor medida, es conocer, es decir, obtener información. En otra es compartir fotos, vídeos, textos, algo que elaboran. También se usan para divertirse y también, y quizás últimamente cada vez que pasa cada año, empieza a utilizarse para consumir, para hacer compras online. Esto básicamente comunicar, conocer, compartir, divertirse y consumir serían las actividades más utilizadas por jóvenes y adolescentes. En este sentido hay una ya veterana división que hace Prensky entre lo que él denomina nativos e inmigrantes digitales. Con ello lo que quería decirnos Prensky era que los jóvenes adolescentes del tiempo actual son nativos porque ya nacieron con la tecnología y, como decíamos antes, no las consideran algo nuevo, algo distinto a lo que ya conocieron, sino que nacieron con la misma. Sin embargo, los adultos somos sujetos que provenimos de otro modelo cultural, de otras tecnologías como eran las de la televisión o del libro, etcétera, y hemos tenido que hacer el esfuerzo para culturizarnos, apropiarnos y participar en estas redes digitales. Hay autores que cuestionan esta separación tan clara entre nativos e inmigrantes y hablarían quizás a lo mejor de personas, independientemente de la edad, que se apropien y hacen un uso oculto de la tecnología, como digo, independientemente de la generación a la que pertenecen. En pocas palabras, parece ser que, independientemente del país, en líneas generales, podemos hablar que los jóvenes actuales están saturados de mucha información que reciben a través de su smartphone, su tableta, su minicomputadora de internet. Están saturados, como digo, de mucha información, viven hiperconectados constantemente desde que se levantan hasta que se acuestan. Hay comunicación prácticamente en tiempo real, de forma instantánea. A la vez, sus experiencias con la cultura tienen que ser lúdicas, es decir, divertirse, ser muy atractivas y basarse en elementos multimedia, es decir, de combinación de sonido, imagen y texto. Son jóvenes que dependen de la tecnología. Si esta les falla, porque se les estropea, porque no tienen acceso a internet, tienen problemas porque hay esa dependencia tecnológica y a la vez también necesitan renovar, consumir y estar, digamos, actualizándose con esa tecnología. Y algo muy interesante,
son la primera generación, y esto es un hecho histórico relevante, son la primera generación que los jóvenes saben más que los adultos. Y además sobre un aspecto que en estos momentos es relevante en la vida social y económica. Por tanto, eso, podemos decir que en algunos aspectos de la tecnología la dominan más que sus padres y profesores. Pero toda tecnología o todo objeto tiene, digamos, un aspecto oscuro, ¿no? En este sentido me gustaría destacar que las TIC no son inocentes, es decir, hay abusos, hay malos usos, hay perversiones, por decirlo, y otros males digitales. Vamos a ver brevemente algunos de los mismos y hay que estar atentos a ellos. En primer lugar, y esto es algo que habría que ser un mensaje claro y nítido a nuestros hijos, adolescentes y también, insisto, muchos adultos que no son conscientes. Cada vez que utilizamos tecnología, estamos perdiendo privacidad. Es decir, nosotros usamos máquinas. Quiero decir, una computadora, un smartphone o una tableta es una máquina que se conecta con otra máquina. Y todo lo que hagamos con la misma queda registrado en otras máquinas. Es decir, si yo visito cierta página web, eso queda registrado. Si yo subo una foto, eso queda registrado y queda a disposición pública. Si yo consumo y compro algo, los datos que doy quedan registrados. Por tanto, inevitablemente, al utilizar la tecnología, voy perdiendo, digamos, la intimidad o la privacidad de la información que yo aporto. Y en consecuencia, al quedar almacenada en algún ordenador, en alguna computadora, puede estar sometida y al uso perverso de cualquier otro individuo. De ahí se habla de que nos pueden espiar. Y ocurre y están cantidad de ejemplos en los medios de comunicación de cómo ciertos países espían a otros ciudadanos o a sus propios ciudadanos. A la vez, no hay que irse al espionaje. Ciertas aplicaciones, servicios web que nos lo ofrecen gratuitamente, lo que hacen cuando entramos en Facebook, Google y cualquier otro servicio que se nos ofrece gratuitamente, realmente el precio que pagamos es la información que producimos, nuestros datos privados que se los damos a esa empresa para que luego los pueda comercializar. Y de ahí ocurre que en muchas ocasiones, muchas no, es otro de los problemas importantes, es que estamos sometidos a un bombardeo no solo publicitario, sino de múltiple información. Es lo que se conoce como la infosicación, que como pueden comprobar es la mezcla de dos conceptos, de dos palabras, que es información e intoxicación. Es decir, uno de los grandes valores que tiene Internet, las redes, es que nos permiten acceder a información muy valiosa que nos es útil. Sin embargo, es tan ingente la cantidad de información que a veces nos produce contaminación cognitiva. Es decir, por decirlo en palabras más legibles, es necesario obtener información, pero cuando uno se obtiene demasiada cantidad de datos, le provoca ignorancia, le provoca confusión informativa. Es decir, una cosa son datos, información, y otra cosa es conocimiento. Y el conocimiento es saber digerir, interpretar y utilizar adecuadamente información que se obtiene. Uno de los problemas a los que se enfrentan, como les digo, nuestros niños, adolescentes, jóvenes, es que hay tanta información en Internet que a veces les provoca mayor confusión, infosicación. Les decía antes que muchas veces los datos que aportamos a buscadores son utilizados luego por estos servicios para que nos lleguen a nuestros correos electrónicos o a nuestros sitios particulares personales, nos llegue lo que se conoce como el spam, que es mensajes no solicitados. Generalmente son de tipo publicitario y nos inundan nuestra tecnología. Por tanto, estemos también, y es otro de los usos perversos de la tecnología, es el estar, digamos, sometidos a un bombardeo publicitario. Otro de los usos perversos es lo que son el malware, frente al software, frente a las aplicaciones benéficas para el usuario, serían aquel software
que tiene componente maléfico para el usuario, es decir, es lo que se conoce como los virus, los troyanos o los zombies, es decir, el que nos entra algún tipo de software que no queremos, que a lo mejor no somos conscientes y manipulan nuestro ordenador para ser utilizado por terceros, ¿no? Esto evidentemente implica que tenemos que defendernos, ¿no?, ante la llegada de este malware, ¿no? Otra de las prácticas perversas, sobre todo que por desgracia ocurre con adolescentes, es lo que se conoce como el ciberbullying, ¿no?, o el acoso digital. Y por desgracia hay demasiadas noticias donde unos jóvenes o ciertos individuos empiezan a acosar a través de correo electrónico, a poner mensajes en las redes sociales negativos para esa persona, presionarle y dar una imagen muy negativa. Últimamente salían noticias de que se está utilizando el ciberbullying para el acoso por género, es decir, la violencia de género, es decir, el que hay novios, novias que acosan a su pareja a través de lo que se conoce como el ciberbullying, ¿no? Y esta violencia de género psicológica también se desarrolla a través de las redes y hay que estar atentos a las mismas, ¿no? Otra práctica que tiene evidentemente ciertas connotaciones o puede tener connotaciones negativas es lo que se conoce como el sexting, es decir, la utilización del teléfono móvil o de la tablet para sacarse fotos o a través de cámara o hacer algún vídeo de tipo erótico para dárselo a otra persona, Uno tiene que ser consciente que cuando hace esto está, como decía antes, descubriendo su intimidad y en consecuencia una foto que cuelgue o un vídeo que transmita a otra persona a través de la red, eso puede ser grabado y en consecuencia ser hecho público. Por tanto, hay que alertar de esto a nuestros jóvenes. A la vez, otro de los problemas que hay es el incremento del consumo de lo que pudiéramos llamar visitas a sitios web con contenidos violentos por parte de adolescentes. Y hay datos que indican que se visitan en demasía quizás por parte de estos jóvenes sin la madurez suficiente contenidos violentos que provocan, y hay estudios sobre el particular, un volverse inmunes a ese horror de la violencia. Ya no es la imagen, cuando uno se expone a una imagen impactante del horror, la primera vez sufre mucho, la segunda también, la tercera quizás no tanto, hasta que uno se acostumbra. Y este es lo que tiene el que esté nuestros adolescentes o infantes visitando estas páginas, ¿no? Y lo que es más grave, que a veces muchos jóvenes, adolescentes, se convierten en violentos, atacan a otras personas, graban bien con fotografías, bien con vídeos, esas escenas que hacen de violencia y las cuelgan y presumen de lo mismo, ¿no? Por desgracia están apareciendo un montón de noticias en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, donde cada vez jóvenes hacen eso, actos violentos en la realidad, los graban con sus vídeos, con sus móviles y los difunden a través de la red, ¿no? Un último efecto que quiero yo destacar es el tema también del consumo en exceso del tiempo de conexión a Internet. Esto está provocando en algunas personas, sobre todo infantes, y no tan jóvenes, lo que se conoce como la ciberadicción. Con esto no estoy hablando de que mucho consumo provoque adicción a Internet o a la tecnología, pero sí ocurre con individuos. Normalmente, como dicen los estudios, suele ser, no es la tecnología la que provoca la adicción, sino problemas internos que ya tiene ese sujeto que se manifiestan a través de la tecnología. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, algunos consejos muy básicos para las familias, para padres y madres. Bueno, yo creo que un primer consejo es ya un viejo tópico que dice, miren, no se debe prohibir, prohibido prohibir, ¿no? Es decir, si a niños, adolescentes se les niega algo, inmediatamente eso generará seguramente mayor interés, morbo por obtener, es decir, prohibirles que no jueguen con videojuegos o prohibirles que no accedan a Internet o prohibirles que no usen el teléfono móvil puede traer consecuencias más negativas. Lo que hay que es negociar.
a hablar, establecer normas de uso de la tecnología, bien de cuándo hacerlo, bien desde dónde hacerlo, ¿no? Y esto, la negociación, yo creo que debiera ser siempre una especie de fórmula de diálogo constante y permanente entre familias e hijos, ¿no? Y entre jóvenes, adolescentes y sus padres y sus madres. Es decir, más que imponer autoritariamente normas y reglas y obligar al cumplimiento de las mismas, hay que pactarlas y, en todo caso, ser vigilantes a si se cumplen o no se cumplen. Otra medida sencilla, casi de sentido común, es que hay software, aplicaciones que se pueden instalar en las computadoras, sobre todo de acceso a Internet, que permiten o posibilitan o impiden que, sobre todo pensando en niños, que puedan acceder a ciertos sitios muy vinculados con el sexo, con la violencia o sitios que las familias consideran perjudiciales para sus hijos, ¿no? Con la edad, evidentemente, los hijos llegan a un momento que saben más que los padres y son capaces de saltarse ese software, pero puede ser una ayuda en algunos momentos. Un tercer consejo, muy básico. En la medida de lo posible, sobre todo si son niños pequeños, no es que cada hijo, hija, tenga su tecnología y acceda a la misma de forma aislada, sino que compartamos con nuestros hijos, hijas, compartamos los tiempos de uso del videojuego, de ver la televisión y, lógicamente, de andar y caminar y consultar Internet o participar en redes sociales. En este sentido, el hecho de compartir posibilitará el diálogo, saber qué haces, por qué lo haces y, evidentemente, darle consejos a esos niños, niñas. Otro consejo de sentido común: ¿dónde situar Internet? Pues en vez de hacerlo en los espacios privados, en los dormitorios, pues intentar ubicarlos, el acceso a Internet, a través de una computadora que esté en un espacio compartido, un espacio común, en lo que puede ser el salón o la sala de estar de la casa. Y sobre todo yo trasladaría, para que a su vez las familias trasladen a sus hijos y adolescentes, mensajes muy básicos, muy básicos, que también nos sirven a nosotros como adultos conectados a Internet. Una, evitemos dar siempre datos personales. No demos a desconocidos lo que es nuestro correo electrónico, mucho menos nuestras contraseñas de acceso a nuestros sitios. Evidentemente, no demos nuestra dirección privada donde vivamos. No tengamos encuentros, y esto es muy importante trasladar, como digo, a los adolescentes, no tengan citas presenciales con alguien que ha conocido a través de la red. Pudiera engañarle y decirle que es otro adolescente, pero luego a lo mejor no lo es. No aceptar archivos o publicidad que nos envíen. O sea, intentar de algún modo evitar, digamos, como decía, proteger esa intimidad que nos corresponde y no hacerla pública a desconocidos. Y algo importantísimo, y con esto acabo, y es el gran mensaje: cuando uno participa en redes sociales, tiende a la instantaneidad, como decía antes, a reaccionar ante algo que nos llega, y tenemos que pensar siempre lo que vamos a publicar. A lo mejor nos vamos a arrepentir de esa foto que acabamos de hacernos, publicarla, porque a lo mejor dentro de 1 año o 2 años alguien la puede utilizar con otros fines distintos de los que deseábamos. Podemos a lo mejor arrepentirnos de haber escrito cierta frase hacia cierta persona. Por favor, antes de escribir un texto, antes de escribir o de publicar una foto, antes de hacer público un vídeo que hemos grabado, o conectarnos en una cámara y decir o hacer ciertas cosas, pensémoslo, porque siempre que lo pongamos en un ordenador, eso siempre acabará siendo público, o al menos podrá ocurrir así. Y nada más. Simplemente para acabar, hay sitios en Internet, sitios web, que les pueden ayudar a obtener y profundizar en estos consejos para familias y padres y madres, como son webs como Pantallas Amigas, Cyberbullying. Si ustedes buscan esto en cualquier buscador, las localizarán fácilmente, protegeles.com o Menores OSI. Y nada más. Espero que toda esta información pueda serles útil e interesante. Muchas gracias.